Como vemos, tenemos la función 3 por x al cuadrado menos 12x más 7. Eso está expresado en forma polinómica como dijimos. Y tenemos que ver la información que nos da, en caso del 3 y el 7. El 3 es el término cuadrático y nos indica la concavidad. El 7 es el término independiente y en este caso nos indica la ordenada al origen. Como dijimos, el 3 nos indica la concavidad, que como es positivo, la concavidad es positiva, entonces eso quiere decir que las ramas van hacia arriba. Además, como es un número mayor a 1, nos indica que las ramas están contraídas hacia el eje Y. Si no me acuerdo cómo calcular la ordenada al origen, o no me acuerdo que coincide con el término independiente, lo que hago es reemplazar en la x el 0. Reemplazo y se me van a cancelar los primeros dos términos, ya que multiplico por 0. Entonces me va a quedar que la ordenada al origen es 7. Ahora debemos calcular algunos elementos más, como el eje de simetría, las coordenadas del vértice y las raíces. Comencemos con el eje de simetría, que coincide con las coordenadas x del vértice. Para calcularlo debo utilizar la ecuación que aparece en pantalla. X del vértice es igual al opuesto de b sobre el doble de a. Recordemos que tenemos los distintos parámetros de la forma polinómica: a por x al cuadrado más b por x más c. Los parámetros son a, b y c, que en este caso, en esta función, a es igual a 3, b es igual a menos 12 y c es igual a 7. Recordemos entonces la ecuación. El numerador corresponde al opuesto de b y el denominador corresponde al doble de a. El opuesto de b en este caso es 12 positivo y el doble de a en este caso es 6. Si dividimos, 12 dividido 6 nos da 2. Entonces la coordenada x del vértice nos da 2. Ahora vamos a calcular la otra coordenada, ya que x del vértice y el eje de simetría coinciden. Para calcular y del vértice, lo que tenemos que hacer es reemplazar x del vértice en la función. Entonces reemplazamos el 2 en la función f de x y nos queda que 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 7, separando en términos y resolviendo, nos queda que y del vértice es igual a menos 5. Entonces, teniendo las dos coordenadas, ya sabemos que el vértice va a estar en el punto 2, 5. Ahora nos falta calcular las raíces. Para hacerlo, primero tenemos que igualar la función a 0. En este caso, 3 por x al cuadrado menos 12x más 7, y lo igualamos a 0. Esa ecuación de grado 2, que tiene todos sus términos, no la podemos resolver despejando, ya que ninguno de sus términos son semejantes. Por eso vamos a aplicar la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara. Reemplazando, obtenemos 12 más y menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por 3 por 7, todo eso sobre 2 por 3. Presten mucha atención porque lo obtuve de reemplazar cada valor en la fórmula, o mejor dicho, ecuación de Bhaskara. Calculando, tenemos que 12 más menos la raíz de 144 menos 84, todo eso sobre 6. Y posteriormente calculando dentro de la raíz, nos queda que 12 más menos la raíz de 60 sobre 6 nos da dos resultados, uno con el más y el otro con el menos de la fórmula que teníamos los dos juntos. Los separamos y obtenemos números irracionales. Extrayendo factores y resolviendo, obtenemos los dos valores de las raíces. Ahora podemos graficar. Hacemos los ejes cartesianos, ponemos las escalas. En el caso del eje Y o el eje de las ordenadas está hecho de 2 en 2, y en el caso del eje X o el eje de las abscisas va de 1 en 1. Marcamos el vértice, que fue el primero que calculamos. Las coordenadas son 2, 5.
Recordemos que como el eje de las ordenadas iba de 2 en 2, lo marcamos en la mitad entre el 4 y el 6 negativos. Ahora marcamos la ordenada al origen, que es la en 7, en el eje Y, y marcamos su simétrico. Luego marcamos las raíces, que podemos calcularlas y nos dan aproximadamente los valores que marcamos en la pizarra. Unimos y nos queda graficada la parábola. Para pasarlo a la forma canónica, recordemos que tenemos que tener el parámetro A, que es 3, y luego reemplazar las coordenadas del vértice. X del vértice queda al opuesto e Y del vértice queda igual. Y la forma factorizada, reemplazamos también el parámetro A y después el opuesto de cada una de las raíces que quedan como factor. Espero les haya servido. Hasta el próximo video.